Hola, en los siguientes videos vamos a estar realizando una serie de ejemplos de circuitos electrónicos muy básicos. La intención de estos videos es realizar una introducción a lo que serían los principios de electrónica, como dije anteriormente, con ejemplos muy básicos. Y luego estaremos realizando algunos ejemplos en el que integraremos dispositivos como Arduino o similares. Entonces, para iniciar, vamos a estar utilizando el emulador Tinkercad. El mismo puede ser encontrado en tinkercad.com. Y por acá vamos a registrarnos si no tenemos una cuenta. En caso de tener la cuenta ya creada, pues simplemente vamos a iniciar sesión. Una vez que iniciemos sesión, vamos a ver una pantalla como esta, en la cual vamos a dar clic en el botón Crear y luego en Circuito. Esto nos va a mostrar una pantalla como esta, que es un área de trabajo, en la cual vamos a estar elaborando nuestros circuitos electrónicos. Lo primero que voy a explicar acá es el uso del protoboard. Vamos a irnos por acá a la barra de la derecha y vamos a agregar uno de estos que dice placa de pruebas. Esto es un protoboard. Un protoboard es un dispositivo que nos permite conectar de forma temporal algunos componentes electrónicos y poder probar el funcionamiento de estos sin necesidad de soldarlos a una PCB, sino que podemos ponerlos, hacer la prueba y si todo funciona correctamente, pues trasladar eso ya a algo más permanente. El funcionamiento del protoboard es muy sencillo. Por acá podemos observar que tenemos un símbolo de más y de menos. Eso significa que toda esta línea, que en este momento está marcada con unos circulitos verdes, está interconectada. Esta línea normalmente se utiliza para alimentar el circuito con la línea positiva, con el voltaje que vamos a utilizar. Y la de la par, esta que está marcada con un menos, tiene la misma función y se utiliza para poner el negativo o la tierra del circuito. Entonces es importante mencionar que este punto de acá está unido con todos los demás puntos de esa misma línea. El positivo, todos los puntos están unidos y el negativo exactamente igual. Significa que si yo pongo un voltaje en este punto de acá, después puedo tomar ese mismo voltaje, esa misma corriente, desde cualquiera de los puntos de esta línea. Funciona exactamente igual con la parte superior, en donde tenemos el negativo y el positivo. Todos estos puntos están unidos y igual para el positivo, donde todos estos otros puntos están unidos. También es importante explicar que esta línea positiva no está unida por defecto con esta línea positiva, ni esta negativa está unida con esta otra. Son líneas independientes. Ahora, el centro del protoboard funciona diferente. Las líneas que están unidas en el protoboard son las que están con una misma numeración. Por ejemplo, esta línea 1, si yo pongo el puntero encima, podemos observar que se marcan estos cuadritos de acá. Significa que esto es una sola línea, o sea, que lo que yo conecte en el punto A1 va a estar conectado internamente en el protoboard con lo que yo conecte en el E1, por ejemplo, o en el C1. Toda esta línea está conectada. La línea 1 está interconectada entre sí, la 2 está interconectada entre sí y así sucesivamente. Entonces, si lo vemos con el protoboard en esta forma, podemos decir que las líneas de positivo y negativo están interconectadas de forma horizontal y las líneas centrales, las que están enumeradas del 1 al 30, están conectadas entre sí de forma vertical, viendo el protoboard en esta forma en que en este momento lo vemos en pantalla. Lo que significa que si yo en algún momento, por ejemplo, cogiera esta línea positiva e hiciera un puente hacia el A1, el punto A1, el voltaje que eventualmente tenga en esta línea positiva ya lo voy a tener acá en toda esta línea 1 en la parte central del protoboard. Ese es el funcionamiento del protoboard y facilita muchísimo la creación de circuitos electrónicos
porque nos ayuda a no tener que soldar componentes, sino ponerlos, colocarlos de forma temporal y realizar pruebas. Una vez que hemos entendido cómo funciona el protoboard, vamos a realizar un circuito muy básico en el cual vamos a encender una luz LED. Muy bien, para este primer ejemplo, entonces vamos a utilizar una fuente de electricidad. En este caso, como lo que vamos a hacer es encender una luz LED, necesitamos una fuente de 3 voltios aproximadamente. Tenemos, si acá en el panel de la derecha vamos a componentes donde dice todos, aquí podemos ver que por defecto está en la parte de básicos. Si vemos acá en todos, vemos, como su nombre lo dice, todos los componentes que incluye esta herramienta. Entonces, bueno, vamos a buscar la batería de 3 voltios. En este caso se llama pila plana de 3 voltios. Y vamos a alimentar nuestro circuito con una fuente de 3 voltios que está representada por esta batería. Ok, esta batería nos va a ayudar a alimentar nuestro circuito. Entonces, si ponemos el puntero sobre este lado, vemos que este es el positivo de la batería. Entonces, este positivo de la batería lo vamos a pegar a el positivo del protoboard. Y el negativo de la batería lo vamos a pegar al negativo del protoboard. Es importante ver que si yo aquí hago esto, pues se hace un cruce de cables que para efectos de funcionamiento no afectan nada, pero para efectos de visualización pues se puede tender a confundir. Entonces, esta herramienta nos permite rotar los componentes de forma que lo podamos acomodar de la mejor forma para que visualmente podamos acomodarlos mejor. Para esto vamos a seleccionar el componente, en este caso la batería, y en este botón de acá vamos a girarlo hasta que quede acomodado de una forma en que ya podamos evitar el cruce de cables y visualmente esto nos va a funcionar mejor. También estas líneas es posible cambiarles, por ejemplo, el color de forma que el color sea representativo. Normalmente se utiliza el color rojo para positivo, el color negro para negativo. Entonces, igualmente, para efectos de funcionamiento, esto no afecta en nada, pero para efectos visuales, siempre es recomendable poder mantener lo más ordenado posible nuestros circuitos. Entonces, al positivo yo le voy a poner el color rojo y al cable negativo yo le voy a poner el color negro. Y ya visualmente eso me indica que tenemos un cable positivo, un cable negativo y quedamos listos para continuar. Lo siguiente es poner un LED. Igualmente en los componentes vamos a buscar este componente que se llama LED. El LED tiene dos patas, dos conectores. Uno para conectar la corriente positiva y el otro para conectar el negativo o la tierra. En un LED real, digamos no en este simulador, sino en un LED real físico, vamos a diferenciar una pata de otra porque la pata positiva es más larga que la negativa. En este caso, pues ambas son iguales. Entonces, por acá viene el nombre de cada una. El ánodo y el cátodo nos indica cuál es la positiva y cuál es la negativa. Pues en este caso, el ánodo va a ser la pata que va conectado al positivo y el cátodo lo vamos a conectar al negativo. ¿Cómo se conecta algo a un protoboard? Pues tenemos dos formas básicamente. Una es ponerlo directamente sobre alguno de los campos del protoboard, como en este caso hice con este LED, o también cuando el componente es muy grande o no se acomoda, no se ajusta bien al protoboard, podemos ponerlo fuera del protoboard y poner líneas conectadas entre el dispositivo y el protoboard. En este caso no es necesario poner una línea, esta línea representa un cable. En ese caso no es necesario porque
el LED es un componente bastante pequeño que se acomoda muy fácil al protoboard, entonces vamos a ponerlo ahí. Al poner aquí este LED, vemos que el cátodo va a estar en contacto con toda esta línea, lo que significa que yo, el negativo o la tierra, puedo ponerlo, hacer un puente entre cualquiera de estos puntos negativos hasta la línea 2, que es donde está conectado el cátodo. Entonces, si yo hago un puente entre acá y acá, puedo ponerlo nuevamente de color negro para indicar que es un puente del negativo. Ya tengo la corriente negativa conectada a el cátodo del LED. Lo siguiente sería conectar la corriente positiva. En este caso, como son 3 voltios, yo podría conectar directamente el positivo con el ánodo del LED, con la pata positiva. Y pues posiblemente no haya ningún problema y no se dañe ningún componente. Sin embargo, siempre que tenemos LEDs, es recomendable protegerlos con una resistencia, pues que, como lo dije anteriormente, proteja ese LED de un posible sobrevoltaje. Entonces, no vamos a realizar esa conexión así directa, sino que vamos a buscar una resistencia. Por acá, a la derecha, encontramos este componente que se llama resistencia. Lo voy a poner y lo voy a girar de forma que me quede horizontal y lo voy a poner haciendo contacto entre la fila 3, que es a la que está conectada el positivo del LED, y en este caso la fila 7, que es la que voy a conectar al positivo. Entonces, en este momento, si hacemos un recuento del circuito, tenemos una batería de 3 voltios, la cual está conectada directamente al negativo del LED, y un positivo que tenemos conectado a un lado de la resistencia, y del otro lado de la resistencia tenemos el positivo. Es importante, y olvidé mencionarlo antes, que la resistencia no puede ser demasiado grande, de un valor muy alto, porque el LED no se encendería. Entonces, por defecto, esta resistencia está con un valor de 1 kilo ohm. Vamos a bajárselo y lo voy a poner aquí a 220 ohmios. Esta resistencia de 220 es importante ver que cambié el valor de 220, pero también la unidad a ohmios, que es este de acá. Entonces ya esto sería más o menos 0.2 kilo ohmios aproximadamente. Y vemos cómo cambia la coloración, las franjas de colores de la resistencia, que estas franjas de colores indican el valor de la resistencia. En este caso, rojo, rojo, café, significa que la resistencia es de 220 ohmios. Una vez que tenemos esto, podemos dar clic en iniciar simulación y podemos observar cómo nuestro LED se está encendiendo y está funcionando perfectamente. Voy a en este momento a detener la simulación y voy a quitar la resistencia y voy a crear un puente acá directamente. Sí, lo que estoy haciendo es conectando el positivo directamente hacia el LED. Si le doy a iniciar simulación nuevamente, podemos ver que el LED se enciende, pero me muestra una alerta que dice que la corriente que va a través del LED es de 61.9 miliamperios, mientras que el máximo recomendado es de 20 miliamperios, lo que podría hacer que el LED reduzca su vida útil, y esa es la razón por la que antes colocamos esta resistencia, para evitar los daños prematuros, en este caso en este LED. Entonces vamos a hacer caso a la recomendación, vamos a detener la simulación, eliminamos esto y volvemos a colocar la resistencia. Si yo subo el valor de la resistencia, la luz va a iluminar menos, y si yo bajo el valor de la resistencia, la luz va a iluminar más. Por ejemplo, si yo pongo la resistencia como de 100 ohmios, podemos ver que
la luz ilumina un poco más. O si la pongo de 37 ohmios, ahí ilumina aún más. Y si la subo, por ejemplo, a un K, como estaba antes, la luz va a iluminar muy poco porque la resistencia está ofreciendo mucha, como su nombre lo dice, mucha resistencia al paso de la corriente eléctrica, por lo que el LED ilumina poco. Vamos a poner una resistencia, en este caso, de 37 ohmios, que me parece que está suficientemente bien para que este LED ilumine sin ningún problema. Muy bien, entonces ya con esto terminamos este primer ejemplo. Esto, para quienes saben de programación, sería el equivalente a hacer un hola mundo en la programación. Es la primera clase práctica que se hace normalmente con componentes electrónicos, que básicamente es encender un LED. Vamos en los siguientes videos a crear unos ejemplos con algunos componentes adicionales, de forma que podamos agregarle un poco de complejidad a estos ejemplos. Gracias por ver este video y nos escuchamos en los próximos videos.